Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como os prometí hace poco en un mensaje que puse aquí en el canal, os voy a comentar la última película de Quentin Tarantino, que es Érase una vez en Hollywood. Yo de Quentin Tarantino, como habéis visto en mi canal, pues la verdad es que solo tengo una crítica, que fue Jackie Brown, que yo reconozco, o para mi gusto, es una de las mejores películas que tiene Quentin Tarantino, en el que rendía homenaje a la Blaxploitation, es decir, al cine que prácticamente entre finales de los 60 y mediados de los años 70 fue una moda que se impuso en Hollywood, que fueran películas protagonizadas por actores y por actrices de raza de color, por afroamericanos. Y la verdad es que esta película, Érase una vez en Hollywood, no se puede decir que sea muy diferente en lo que se refiere al homenaje, porque esta es la película del gran homenaje de Quentin Tarantino a la clase de cine que a él le gusta o a una época del cine muy determinada que también a él le apasiona, que fue finales de los años 60 y principios de los 70, y de un acontecimiento histórico que cambió prácticamente, no podamos decir a lo mejor algo tan grandilocuente como la historia de los Estados Unidos, pero sí que fue un triste acontecimiento que causó un gran impacto en Hollywood y en los Estados Unidos de la época, que fue el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, por la banda o por la secta o por lo que fuera del asesino Charles Manson, que además prácticamente murió hace muy poco tiempo, prácticamente podrido en la cárcel a cadena perpetua, o creo que fue algo así. Yo de Quentin Tarantino os puedo decir que no es uno de mis directores favoritos en absoluto. Yo prefiero la narrativa de directores más al estilo clásico, como puedan filmar, como Steven Spielberg, como Christopher Nolan actualmente, que es un director muy vanguardista, como Peter Jackson, que es una narrativa muy clara, muy deudora del cine clásico, como James Cameron, que es un director que cuida mucho el ritmo cinematográfico de todas sus películas, con directores muy visuales como Ridley Scott, y luego también están directores más de corte clásico como Martin Scorsese, y clásicos como John Ford, como Howard Hawks o como Alfred Hitchcock, que son prácticamente todos mis directores favoritos. Y luego tengo también otros directores que yo reconozco que también son muy buenos, pero que su estilo de películas pues no me llaman demasiado la atención porque yo los veo como demasiado homenaje o, por así decirlo, plagiar demasiado el estilo de los demás. Como pueden ser, por ejemplo, Brian De Palma, que también comentaré películas aquí en el canal, es un director que no os he hablado de él, no he tocado ninguna de sus películas, y también Quentin Tarantino. De Quentin Tarantino, evidentemente, no os voy a presentar a un personaje hoy en día como Quentin Tarantino porque todo el mundo le conoce. Es uno de los directores más valorados hoy en día por la industria de Hollywood. Prácticamente cada una de sus películas se ha convertido en un film de culto. Os digo prácticamente porque todas ellas gozan de muy buen estatus y de muy buena calidad respecto a la opinión que tiene el público y también la crítica especializada de él. Los historiadores de cine ya le sitúan como uno de los grandes directores contemporáneos, razones no les faltan, evidentemente, pero es un director que personalmente a mí le veo que plagia demasiado. En mi última crítica de la película de Russ Meyer, Faster Pussycat, pues expuse cuáles eran las razones por las cuales prácticamente una película de Quentin Tarantino tiene demasiados puntos en común con las películas de Russ Meyer y sobre todo con las de Sergio Leone. Y además también intenta, hasta cierto punto, copiar la narrativa, sobre todo a la hora de filmar, por ejemplo, lo cotidiano, que ahora cuando explique cuál es la opinión que tengo de la película, realmente os daréis cuenta de todo ello. Lo voy a explicar muy pasito por pasito para que lo entendáis perfectamente. Porque claro, no todos los directores en las películas están filmando constantemente secuencias dramáticas, cómicas, de acción, sino que también tienen que filmar secuencias en donde se refleje la cotidianeidad de las personas. Por ejemplo, un personaje, puede ser un actor o una actriz, acostándose en una cama, entrando a un baño, preparándose la comida, entrando a un coche. Todo en esas partes donde Quentin Tarantino, a mi modo de ver, cinematográficamente y de cinéfilo, falla estrepitosamente convirtiendo sus películas, y Érase una vez en Hollywood, por desgracia no es una excepción, en un tanto plomiza, si se puede hacer, y no teniendo un cierto control sobre el montaje. Para mí Érase una vez en Hollywood, lo quiero dejar claro desde un primer momento, es una película muy notable. Es una buena película, es una película que además de ser un claro y precioso homenaje y carta de amor a una clase de cine que Quentin Tarantino le gusta mucho, es un guión brillante, es una dirección de actores extraordinaria, tengo que decir en algunos momentos que maestra.
sobre todo en el caso de Leonardo DiCaprio y también de todos aquellos actores secundarios que aparecen haciendo una serie de cameos, como son Al Pacino, Bruce Dern, Michael Madsen, Luke Perry, Dakota Fanning, pero que realmente yo creo que en esta película Quentin Tarantino ha querido abarcar muchísimas cosas. Ha abarcado muchísimas cosas, pero ojo, ha abarcado muchas cosas, pero ha atinado prácticamente en el 90% de todas ellas bajo mi punto de vista. Lo que ocurre es que hay muchas secuencias, bueno, no tanto como muchas, pero hay varias secuencias en esta película de Tarantino que tienden a ser demasiado vacuas, es decir, a no contar prácticamente absolutamente nada, y que el final de la secuencia no aporta nada al metraje, sino que tiene un significado que yo creo que nos da una sobreinformación de lo que nos quiere indicar la película. Pero todo esto lo voy a explicar muy bien. Pero ya os digo, no me confundáis, Érase una vez en Hollywood es una película muy buena, muy notable, extraordinariamente realizada y con una atención al detalle que muy pocas veces yo he visto en Quentin Tarantino. Su película anterior, Los Odiosos 8, rodada más en Ultra Panavisión, como esta también está rodada en Ultra Panavisión, es todo un espectáculo visual, y esta película también lo es. Y además en esta película descubrimos a un Quentin Tarantino muy visual, muy espectacular, tanto visual como en lo auditivo, es decir, audiovisualmente es una gozada de película, sobre todo en lo que se refiere a la ambientación. La verdad es que la ambientación en esta película es una de las cosas que más conseguidas están de Quentin Tarantino y es una de las cosas que yo más le aplaudo a Tarantino. Tarantino es un director que, apoyándose y homenajeando barra plagiando a los de la vieja escuela, lo que le gusta es filmar en decorados y en exteriores, pero sin utilizar ni pantallas verdes ni pantallas azules, sino construyéndolo todo de una manera lo más realista posible. Y es algo que se nota muchísimo en la película, es decir, el realismo que tienen prácticamente todas las secuencias ambientadas en los años 60, con esos televisores antiguos, las estancias, los coches, los edificios, absolutamente todo, es de una ambientación realmente exquisita. Pero hablaré de todos estos temas cuando os hable de la parte técnica de la película, que realmente no tiene desperdicio. Argumentalmente, lo que Érase una vez en Hollywood nos está proponiendo es lo siguiente. Para situarnos históricamente tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, una base para saber en qué periodo de la historia del cine nos situamos. A finales de los años 60, como os he contado en otros vídeos míos, de lo que es la historia del cine de Hollywood, hay un vídeo aquí que yo subí que se titula Lo viejo y lo nuevo de Hollywood, en el que el cine de los grandes estudios, tal y como lo conocíamos en los años 30, 40 y 50, la época dorada del cine, pues prácticamente se había terminado porque Hollywood se había gastado grandes presupuestos, unas cantidades mastodónticas, en crear grandes películas, grandes decorados, en pagar a sus estrellas, pero a finales de los 60 hubo un cambio generacional. Y entonces ese cambio generacional, ahí está en mayo del 68, querían un tipo de películas que fuera bastante distinto a lo que se había dado anteriormente. En los años 30, 40 y 50, la época dorada de Hollywood, se hicieron grandísimas películas, las mejores de la historia desde mi punto de vista cinéfilo, pero también se enfocaba las películas desde un punto de vista un poco más fantástico, en el sentido de que todo era muy de color de rosa en las películas. Prácticamente nada malo ocurría a los actores, o mejor dicho, a los personajes de las películas, prácticamente. Pero ya a los finales de los 60 hubo un movimiento cinematográfico, que yo también he hablado aquí en el canal varias veces de él, que fue el realismo norteamericano, pero perteneciente ya a una era de finales de los 60 en el que las películas, el público lo que quería era ver más protagonismo de historias más reales, cuando surgieron directores como Brian De Palma, como Scorsese, Coppola, George Lucas, Steven Spielberg y una serie de cineastas, por ejemplo también John Milius, una serie de cineastas que le dieron un vuelco al Hollywood ya muy caduco de principios de los 60, de los 50, 40 y 30, y dieron unas historias al público totalmente distintas y enfocadas de un punto de vista más realista. Y todo este mundo un tanto convulso, mezclado por ejemplo con los acontecimientos de la guerra de Vietnam, mezclado con el movimiento de los hippies, el movimiento liberal de mayo del 68, todo ello está reflejado en la película de un modo muy concienzudo. Es más, los protagonistas, sobre todo Brad Pitt, se encuentra con una serie de hippies bastante bien retratados, sobre todo de lo que es su comportamiento, el modo que tenían de encarar la vida. Todo eso está muy bien reflejado en la película.
Por eso le digo que argumentalmente tenemos que situarnos en el punto histórico que realmente la película nos está proporcionando. Cuando nosotros estamos metidos dentro de lo que es el momento histórico, argumentalmente la película lo que nos cuenta es la historia, por así decirlo, de una caída y de un auge de un actor, pero no principal de Hollywood, que es Leonardo DiCaprio. No principal de Hollywood, sino un actor, digamos, más de películas de serie B y de series de televisión, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, que interpreta a un actor que a su vez, interpreta a un personaje de una serie de televisión que es un vaquero, de una serie de televisión que suele hacer de espía, que suele ser de matón, de películas de acción, pero digamos enfocado más al cine de serie B y dentro del mundo de la televisión. Las aspiraciones que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio en toda la película, evidentemente, es llegar a un determinado estatus, es decir, el de estrella. Él vive en Beverly Hills, como vivían también muchas de las estrellas, ya no solo del cine, sino también de la televisión y del cine de serie B, porque también el cine de serie B y la televisión tenía en los años 60 un gran protagonismo, evidentemente mucho la televisión, porque a finales de los 50 y principios de los 60, la televisión empezaba a dar en Estados Unidos y en el mundo entero una serie de programación, donde había series, películas y programas que le quitaron muchos espectadores al público de las salas en los años 50. Hay, por ejemplo, la reinvención a finales de los 50 de lo que es, por ejemplo, o más exactamente desde el 53 para adelante, de lo que es el formato Cinemascope, de lo que son las grandes superproducciones históricas, todo por intentar llamar a la gente mucho más al cine. Y todo ese mundillo se refleja en la película, como posteriormente os contaré. Pero la historia de Leonardo DiCaprio es la historia de un actor que realmente quiere ascender lo más posible en Hollywood, pero que, digamos que sus limitadas calidades o cualidades interpretativas se lo impiden. Entonces él llega a un momento dentro de su carrera que efectivamente él ya pues parece que no puede estirar más el chicle de su calidad interpretativa. Y una serie de productores, una serie de elementos, de personajes, le proponen hacer otro tipo de películas, le proponen, pero siempre de serie B. Él ha sido un actor que ha interpretado personajes de western para las películas y también para una serie de televisión. Pero le propone hacer spaghetti westerns. O western italoamericanos, como él dice, menciona en la película, y esto no es un spoiler, porque esto es unas críticas sin spoilers. Y él lo que pretende es llegar a un estatus de estrella, pero no lo consigue. Y claro, he ahí un poquito la frustración que tiene constantemente el personaje de Leonardo DiCaprio, que esa frustración se ve canalizada en muchas y diversas secuencias donde Leonardo DiCaprio, la verdad es que nos ofrece un festín interpretativo. O sea, Leonardo DiCaprio ha llegado como actor a una calidad interpretativa muy difícil de igualar ya hoy en día. Leonardo DiCaprio en las secuencias está fantástico en las que tiene que sufrir, fantástico en las que tiene que dar un do de pecho en lo que se refiere a interpretación, a la manera de encarar su personaje, cómo interpreta delante del personaje de Al Pacino y cómo se va empequeñeciendo su figura y calidad interpretativa a medida que los personajes, como por ejemplo Al Pacino en esta película, le van sacando le van sacando, mejor dicho, los colores y sacando información de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Entonces, claro, evidentemente él llega a un momento que explota. Y luego tiene un amigo, que es el que hace de especialista en las películas que interpreta, que es el personaje interpretado por Brad Pitt. En un dúo interpretativo, no voy a decir duelo interpretativo, porque digamos que se complementan bastante bien el uno con el otro, y que me recuerdan, desde un punto de vista cinéfilo, pero salvando las distancias, al dúo interpretativo que tuvieron Paul Newman y Robert Redford en los años 60 y en los años 70 en El Golpe y en Dos hombres y un destino. El Golpe, una película que podéis ver aquí, mi crítica aquí en el canal de ella. Evidentemente salvando las distancias, es decir, Leonardo DiCaprio llegó a ser un excelente actor, pero para tener las tablas de Paul Newman todavía le queda un poquito que madurar en algunos aspectos. Y sobre todo os digo por Brad Pitt porque además en esta película Brad Pitt tiene el look de Robert Redford, no el look de vestimenta, sino el look de lo que es la colocación del cabello, las patillas, la cara de Brad Pitt, que es notablemente mayor a Leonardo DiCaprio,
ya se le van notando más los años y se le va quedando un físico muy rudo, un físico con una cara llena de surcos. En el surco se refiere a arrugas, en el sentido de una cara y una mandíbula muy cuadrada, es decir, con un físico muy rotundo, que me recuerda mucho a la masculinidad incluso de Robert Redford, incluso con esas patillas. El look de lo que es las gafas de sol que tiene Brad Pitt, el peinado, me recuerda mucho más a Robert Redford, pero también tiene cierto aire a Steve McQueen, personaje que además sale en esta película, pero interpretado evidentemente por otro actor. Esta película además se desarrolla en una época en la que Steve McQueen estaba llegando a ser una de las grandes estrellas de Hollywood en ese momento, sobre todo por una película llamada La Gran Evasión de John Sturges, que en esta película también tiene una pequeña mención, ya que Steve McQueen estaba llegando a ser pues prácticamente estar en la cumbre, algo que Leonardo DiCaprio en la película menciona en un diálogo. Me hubiera gustado llegar a ser pues estar un poco más en la cumbre como personajes o actores como Steve McQueen. Pero evidentemente eso es algo que, bueno, no os lo quiero destripar porque quiero que veáis la película. Pero en esta película ya os digo que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, aunque están fantásticos, no tienen un duelo interpretativo, sino que sus historias, digamos, que se complementan, pero en muchas y en numerosas partes de la película están como muy separadas. Es decir, cada uno, digamos, que tiene su vida. Y dentro de su vida, luego también tienen espacios para complementarse, porque Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, digamos que acompaña, es el amigo íntimo y que acompaña a Leonardo DiCaprio a lo que son los rodajes, hace efectivamente de extra, de doble suyo, y en una de las secuencias de la película, al principio de la película, vemos que efectivamente se comporta como un auténtico especialista. Luego también la película, digamos que sin descubriros muchas cosas del argumento, porque es una crítica sin spoilers, es una película que también trata sobre, hasta cierto punto, sobre aquellos actores que han sido un poco unos juguetes rotos en Hollywood. Me explico. Hay una secuencia del personaje de Bruce Dern, que aquí es donde tengo que darle un tirón de orejas a Tarantino, que prácticamente se puede decir que el personaje de Bruce Dern no aporta nada a esta película, y es uno de los puntos flacos que yo le veo, que tiene un gran desarrollo, una secuencia del personaje de Brad Pitt, que culmina la secuencia con la presentación y final del personaje de Bruce Dern, pero que no aporta nada realmente a la película. Porque el personaje de Bruce Dern fue un compañero, digamos un amigo del personaje de Brad Pitt, que prácticamente no le conoce el personaje de Brad Pitt, pero que realmente lo que nos está indicando es que Hollywood también se desechó de alguna serie de actores y de actrices que se convirtieron en juguetes rotos y que llegaron a mal vivir en condiciones, aunque también esto se está reflejando en parte en el personaje de Leonardo DiCaprio, porque él, con su calidad interpretativa, que él quiere llegar a mucho más, Hollywood no le deja, porque le está ofreciendo constantemente papeles única y exclusivamente de lo que son personajes demasiado convencionales, estereotipados, y que bueno, que él evidentemente tiene que ganarse la vida, de alguna manera. Y como tiene que ganarse la vida, lo que no puede hacer en ningún momento, pues es decir, bueno, pues yo rechazo estos papeles a la espera que me vengan otros mejores, cuando realmente no puede hacerlo. No puede hacerlo porque su calidad interpretativa, desde el punto de vista de directores y productores, no es la suficiente para alcanzar, digamos, un estatus de estrella o de actor de Hollywood del caché, como por ejemplo, ya os digo, de Steve McQueen, que sí que tiene un pequeño cameo en esta película. En esta película también salen personajes, por ejemplo, haciendo pequeños cameos, no los actores, los personajes, por ejemplo, Bruce Lee, en una secuencia, yo te diría, o yo lo diría hasta cierto punto un tanto ridícula, porque si hubiera sido en realidad el personaje de Bruce Lee, hubiera ganado la batalla, la partida, al personaje de Brad Pitt en la secuencia. Porque un especialista puede ser todo lo especialista que se quiera. Pero evidentemente Bruce Lee era un cinturón negro en muchas especialidades de artes marciales. Pero bueno, os voy a dejar ahí pues prácticamente la cosa. También en esta película lo que se refleja, además de todo lo que es la caída, el auge, de lo que es el personaje de Leonardo DiCaprio, es decir, ese personaje, ese actor que quiere superarse constantemente dentro de lo que es el mundillo cinematográfico y que quiere alcanzar el estatus de estrella, Tarantino dentro de su guión, de su historia, también los quiere narrar una serie de acontecimientos que pero que reflejaron hasta cierto punto lo que fue el asesinato de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Para los que no lo sepáis,
Roman Polanski, evidentemente muchos le conocéis, es un director muy importante dentro del panorama hollywoodiense, dentro de los años 60, 70, hasta cierto punto de los años 80 y 90, pero que hoy prácticamente está desaparecido hasta cierto punto, porque no rueda películas ya en Estados Unidos. Saber que él está condenado por una serie de abusos a menores, abusos sexuales a menores, y en el momento en el que pise Estados Unidos, se le atrapa y se le mete en la cárcel. Por eso no puede él pisar terreno norteamericano. Ahora, eso sí, cuando en 2002 la Academia le dio a Roman Polanski el Oscar al mejor director por El pianista, fue Harrison Ford, el protagonista de su película Frenético, quien le llevó el Oscar a Roman Polanski. Digamos que fue el embajador de Polanski. Yo me acuerdo de Meryl Streep aplaudiendo notablemente, toda la platea del Dorothy Chandler Pavilion, donde se celebró la entrega de los Oscar, aplaudiendo el Oscar a Roman Polanski. O sea, un director, una persona que había sido acusado de abusos sexuales a menores. Exactamente los mismos actores y actrices que ahora se llevan las manos a la cabeza cuando descubren que ha habido abusos sexuales por parte de Harvey Weinstein, cuando todos esos mismos actores aplaudieron que se le diera un premio a uno que había abusado de menores. Fijaos la mezquindad y el cinismo del Hollywood de hoy en día. Pero bueno, es un tema que lo hago como apunte, pero es un tema del que a lo mejor algún día os hablo de todo esto. Pero que realmente me estaba centrando en Roman Polanski. Roman Polanski estaba casado con una actriz bastante de segunda fila llamada Sharon Tate. Se mudaron a Beverly Hills y una secta liderada por Charles Manson, además que esa secta, ese grupo, se ve en la película en diversas secuencias. No os quiero tampoco destripar mucho de esto, es una crítica sin spoiler. Se ve reflejado por una especie como de hippies, de mujeres y de hombres hippies, por la vida libre, el amor libre y todo ello. Era la época de todo ello. Estos pseudo-comunistas que querían ver la vida de un modo de color de rosa y todo ello, pero que en el fondo lo que estaban tapando eran sectas criminales, etcétera, etcétera, tráfico de drogas y muchas cosas más. O sea, los hippies no era practiquemos el amor, no practiquemos la guerra, estaban en contra de la guerra de Vietnam, pero también tenían, además de sus luces, porque eran muy pacíficos ellos, también tenían sus sombras, por así decirlo. Pues esta secta de Charles Manson atacó directamente a la mansión que tenía en Hollywood, en Beverly Hills, Roman Polanski, donde estaba Sharon Tate con un grupo de amigos, y a Sharon Tate la asesinaron cuando estaba embarazada, rajándole la tripa de arriba abajo. Prácticamente la desollaron como un cerdo. Todo este hecho tan terrible, la muerte de su hijo y la muerte de Sharon Tate, afectaron profundamente a Roman Polanski y le metieron dentro de una espiral de lo que se refiere de depresiones y de problemas emocionales que le costó muchísimo tiempo salir. Cuando estos hechos ocurrieron, ya Roman Polanski había rodado con Catherine Deneuve Repulsión, una película suspense y terror muy buena, La semilla del diablo, otra película de terror que se convierte en un auténtico clásico, junto con Mia Farrow, muchos de vosotros la habrá visto, la comentaré aquí en el canal, es un gran film, es un gran clásico. Y también lo que hace Quentin Tarantino en esta película, lo que hace es reflejar un poquito el entorno y cómo fue la figura de Sharon Tate. Realmente Sharon Tate, como actriz, la verdad es que era bastante del montón, es decir, era una actriz de segunda y de tercera categoría. Nunca fue, digamos, una Audrey Hepburn o una Doris Day, que eran los que estaban más en boga en los cines de los años 50 y en el de los años 60 sobre todo, sino que fue una actriz de segunda fila. En la película hay una referencia a una película suya que es La mansión de los siete placeres, yo la he visto, que es una película de Dean Martin, una película bastante mediocre, en la que prácticamente digamos que el elenco femenino bascula entre lo mejor y lo peor en la película. Lo mejor porque Sharon Tate, Elke Sommer y Nancy Kwan eran tres actrices de muy buen ver, pero que de calidad interpretativa y de cualidades interpretativas pues prácticamente nulas. Es decir, los papeles que hacía Sharon Tate eran muy limitados. Por ejemplo, hay una película Roman Polanski de su marido que es El baile de los vampiros, un gran clásico de la comedia, aunque muchos la cataloguen como cuando voy al Corte Inglés o a la FNAC, que la ponen en la sección de películas de terror. O sea, El baile de los vampiros es una película de terror, madre mía. Hasta ahí la ignorancia de mucha gente. Pues tuvo un pequeño papel, muy pequeñito, en la película El baile de los vampiros. Sharon Tate era una mujer muy guapa, de una gran belleza.
Y es un hecho cuando Charles Manson mató a Sharon Tate, pues fue un hecho muy traumático en la historia del cine de Estados Unidos, que conmocionó prácticamente a todo Beverly Hills. Charles Manson fue capturado, toda su banda, su secta, fue desarticulada. Todos ellos prácticamente murieron en prisión junto con él. O sea, Charles Manson ha muerto hace poco, creo que ha sido así, ha muerto hace poco, de cadena perpetua. Pero fijaos lo que son las cosas, recibía cartas de admiradores y de admiradoras. Es realmente increíble. Es decir, un asesino en Estados Unidos recibía cartas y había gente que le quería conocer. Creo que hubo una mujer que hasta se casó con él dentro de lo que fue la cárcel y todo. Realmente la gente está, realmente, pero de psicólogo, de psiquiatra, pero de atar, o sea, de hospital psiquiátrico. O sea, ¿qué mujer quisiera casarse con un asesino? Bueno, con un asesino. Aquí en España tenemos mujeres casadas con terroristas, o sea, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, son cosas que tiene que haber de todo en la vida. Pero este hecho, lo que quiero deciros es que conmocionó mucho a todo lo que fue el panorama hollywoodiense, al panorama norteamericano, a la historia de Estados Unidos y la historia del mundo, porque Sharon Tate, aunque fue una actriz bastante mediocre, era, digamos, una actriz en alza, sobre todo por su marido, por Roman Polanski, que ya se había forjado además una reputación como director. Todos esos los hechos, digamos, de lo que fue el asesinato, está y no está reflejado en la película. Todos los acontecimientos anteriores al asesinato de Sharon Tate están reflejados, pero el modo en el que luego posteriormente fueron asesinados ya no está tan reflejado en la película. Precisamente la película termina en el momento más interesante de la película. Yo estaba deseando en esta película ver cómo Quentin Tarantino iba a reflejar el asesinato de Sharon Tate. Pero precisamente la película termina en un momento, en un punto, donde nos quedamos un poquito con la miel en los labios. Aunque parece que en la película Quentin Tarantino ha querido como vengarse de esa panda de asesinos, y ha querido, no lo voy a contar, pero ha querido tener como su vendetta personal hacia estas personas que cambiaron el rumbo de la historia del cine en lo que se refiere al asesinato de Sharon Tate por parte de Charles Manson. Pero vamos, argumentalmente yo os digo que la película refleja muchas cosas. Refleja el auge y caída de un personaje, es decir, de un intérprete de películas y de televisión, de serie de televisión y de películas de serie B, auge y caída, y también hasta cierto punto un juguete roto porque Hollywood no le deja crecer, digamos, en proyección. Y le releva a una serie de productos o de subproductos, que no es la calidad de los films que a él le gustaría atesorar. Es más, él en varias secuencias, hablando con otros actores en la película, se derrumba algunas veces, se emociona, como diciendo no voy a poder llegar al estatus de estrella que a mí siempre me gustaría llegar. Aunque tiene una conversación con una niña que está dentro de lo que es, y esto no es un spoiler porque no os estoy destripando nada importante de la película, hay una niña cuando rueda una película precisamente que al final de rodar una secuencia le dice ha sido la mejor interpretación que he visto en mi vida. Y claro, ya el gesto de DiCaprio ya cambia por completo. Como diciendo, ya parece que ese reconocimiento que yo tanto estaba buscando y que yo tanto anhelaba, ya parece que lo estoy un poquito encontrando. Ya parece que la gente me va reconociendo. Incluso Sharon Tate, cuando se encuentra con Leonardo DiCaprio de una manera indirecta, ya lo veréis cuando la película, le dice, ah, sí, yo te conozco. Porque te conozco de televisión, te conozco de esto. Y él ya se lo toma de otra manera, diciendo, ya parece que la élite a la que pertenece Sharon Tate, porque es la esposa de Roman Polanski, un director de Hollywood en ese momento en auge, me conoce y me tiene en consideración. Por lo tanto, ya no, ante una determinada élite de Hollywood, ya no soy esa estrella como de segunda fila en la que creo que todo el mundo me ve, sino que ya parece que estoy teniendo como un cierto reconocimiento. Todo eso está muy bien calculado y muy bien medido en el guión de Quentin Tarantino. Es decir, cómo el personaje de Leonardo DiCaprio tiene unos altibajos emocionales, va haciendo como un zigzag, como una, ¿cómo diría? Como una representación gráfica de una de las figuras trigonométricas, el seno o el coseno, cuando lo reflejábamos en el colegio, que era sinusoidal, porque va subiendo y bajando constantemente. Es decir, él tiene un estatus de estrella que él cree que merece mucho más.
Sin embargo, él cree que los demás no le consideran tanto, cuando todo el mundo le conoce y le considera una gran estrella, pero que está como fuera de la percepción que él tiene de estrella de sí mismo. Incluso su compañero Brad Pitt se le dice, oye, no te preocupes tanto por esto, tú ya tienes tu reconocimiento, tú ya tienes de esto. Es excesivamente ambicioso en ese sentido el personaje de Leonardo DiCaprio, y realmente no se lo achaco a nada, porque él quiere subir todo el estatus que pueda, y todo eso el personaje de Leonardo DiCaprio está muy bien calculado y extraordinariamente medido. Además, Leonardo DiCaprio, ya os digo que con esta película la interpretación alcanza un momento cumbre, porque hay diversos aspectos de esta película que es cine dentro del cine. Es decir, es una película que narra además los entresijos de otras películas y que además narra la filmación de otras películas. Y claro, dentro de esa filmación de películas de cine dentro del cine, Leonardo DiCaprio, el personaje de Leonardo DiCaprio, no tiene que acordarse de sus diálogos para luego autorrectificarse, pero también hace improvisaciones dentro de la película de esta película. Por lo tanto, lo que ocurre es que Leonardo DiCaprio malinterpreta y sobreactúa de la película dentro de Érase una vez en Hollywood. No sé si me explico. Es decir, el personaje de él, el personaje de Leonardo DiCaprio, interpreta bien e interpreta mal su personaje dentro de esta película, pero dentro de la película que se está filmando dentro de la película de Tarantino. Es un poco lioso, parece como una especie como juego de muñecas rusas, pero es así. Pero Leonardo DiCaprio ha llegado a un momento de calidad interpretativa en su filmografía que sabe interpretar bien y sabe muy bien malinterpretar. Es decir, sabe improvisar mal e improvisar bien. Es decir, es un momento, digamos, de cine dentro del cine en el que Leonardo DiCaprio tiene que interpretar bien e interpretar mal. De cine dentro del cine. Por lo tanto, ha llegado un momento de calidad interpretativa de Leonardo DiCaprio realmente sublime y magnífica. O sea, Leonardo DiCaprio es un actor que se ha forjado al principio de su carrera con Baz Luhrmann en Romeo y Julieta, pero es que luego tuvo de maestros a James Cameron en Titanic, a Steven Spielberg en Atrápame si puedes y sobre todo a Martin Scorsese en Shooter Island, en Guns of New York, en El Aviador, que le han ido forjando una calidad interpretativa y un bien hacer en sus películas realmente impresionante. Hoy en día Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores que tiene Hollywood y uno de los mejores actores de su generación. Leonardo DiCaprio creo que tiene 43 o 44 años hoy en día, pero se ha convertido en uno de los mejores de su generación sin ningún género de dudas. Y en esta película lo demuestra, además bajo una dirección de actores, tengo que decir también sublime. Quentin Tarantino, al igual que Leonardo DiCaprio, está llegando a un nivel de director de actores realmente formidable. Todos en el elenco protagonista están fantásticos. Brad Pitt tiene una interpretación más contenida en esta película, muy diferente al personaje de Leonardo DiCaprio, porque son muy distintos. Ya digo que no os hablo de un duelo interpretativo, porque sus personajes son muy distintos, digamos que el uno se complementa con el otro, pero que su interpretación contenida también es soberbia. La interpretación de Brad Pitt es más de posturas, de miradas y de expresiones. A priori y a la postre, una interpretación más difícil que la de Leonardo DiCaprio. La de Leonardo DiCaprio es también muy de gestos, de expresiones, pero complementadas con diálogos. La de Brad Pitt no tanto. Y claro, Brad Pitt tiene que, a través de sus gestos, expresiones y posturas, reflejar una actitud que no lo puede expresar con los diálogos, pero sí con las posturas. He ahí su dificultad también. Y la verdad es que el papel de Brad Pitt en esta película también es muy encomiable. Narrativamente hablando, tengo que deciros que ya entramos un poquito en terreno sinuoso dentro de esta película y en algunas cosas que no me han parecido tan bien o tan buenas como por ejemplo el nivel del guión o de interpretaciones que yo os digo que es sublime. En lo que se refiere a la narrativa, os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Ayer vi aquí en casa, en Blu-ray, que la tengo comprada hace un tiempo, una película de cine negro que se llama Los Sobornados, de Fritz Lang, protagonizada por Glenn Ford y por Gloria Graham. Es una película de cine negro muy clásico, muy típico de la época, pero que dura 90 minutos. 90 minutos en el que hay muchos acontecimientos, ya la comentaré aquí en el canal abiertamente, es una obra maestra, fantástica, esa sí que es una película redonda en todos los aspectos,
pero lo bien que filmaba Fritz Lang la cotidianidad de los personajes. Y a cotidianidad me refiero a lo que os estaba diciendo al principio del vídeo. Por ejemplo, cómo abre un actor una puerta, cómo enciende un coche, cómo se mete dentro del coche, cómo se hace la comida, cómo abre una lata. Por ejemplo, Brad Pitt en esta película en varias ocasiones tiene un perro y abre la lata de ese perro para darle de comer. Pero cuando llevas 2 horas y media de metraje o 2 horas 40 de metraje, que Quentin Tarantino se recree en cómo Brad Pitt abre la lata del perro, le sirve al perro, y hay una serie de elementos narrativos que te arrastran y te lastran la narrativa, es para darle una colleja a Tarantino. Es decir, hay otras secuencias, a tenor de Los Sobornados, os quiero decir que los directores de cine antiguo, de cine clásico, sabían cómo filmar cosas cotidianas, pero de un modo muy directo y entrelazadas además con las acciones de los personajes. Es decir, Glenn Ford en esta película hace varias cosas, llega a casa, da un beso a su mujer, juega con su hija, charla con su mujer un rato, pero todo ello hace avanzar la trama. Porque le va contando a su mujer una serie de acontecimientos, porque él es un sargento de la policía, etcétera, etcétera, y va avanzando la trama y el ritmo no decae en ningún momento. Sigue lineal el ritmo cinematográfico en todo momento. 90 minutos en el que ocurre de todo, pero ojo, en 90 minutos. Quentin Tarantino, para una película que nos expresa el auge y caída de un actor en un contexto histórico, como fue los prolegómenos del asesinato de Sharon Tate, necesita 160 minutos. Demasiado. Hay secuencias en esta película que se ven importantemente lastradas, digamos, por una vacuidad, en el que no cuenta nada. Absolutamente nada. Hay secuencias donde Brad Pitt va conduciendo el coche de Leonardo DiCaprio por una buena parte del metraje de esta película que no aportan nada. Pero lo que está utilizado por Quentin Tarantino aquí es para que oigamos la banda sonora de los años 60. Pero es que ambientalmente la película no es necesario que nos cuente que está en los años 60. Ya lo sabemos. Por el vestuario, por la dirección artística, los coches, la ambientación. No hace falta que dediques minutos y minutos y minutos y minutos de película a poner las canciones que a él le gustan o a darnos acciones que luego no nos van a llevar absolutamente a nada. O a mostrarnos personajes que no aportan nada a la trama, como el personaje de Bruce Dern, que digamos que es como otro juguete roto como Leonardo DiCaprio en la película. Un personaje que no pudo llegar a sus aspiraciones y parece que Hollywood lo olvidó. O sea, ese personaje y todos esos minutos que han acontecido hasta que el personaje de Brad Pitt ha dado con Bruce Dern, sinceramente todo eso sobraba. No aporta nada a la trama. Y claro, todo eso lastra una narrativa un poco, ya os digo, enfocada a la vacuidad grandilocuente. Muy bien filmado, muy bien fotografiado, Brad Pitt estupendo, pero todo eso no nos lleva a nada. O sea, a personajes que no nos aportan nada. Y es donde yo aquí le daría un tirón de orejas a Quentin Tarantino. Si esta película en vez de 2 horas 3/4, o sea, la película se toma su tiempo, se redujese, digamos, a 2 horas y cuarto, 2 horas 10, la película hubiera quedado una obra maestra y redonda. En el momento, por ejemplo, cuando Leonardo DiCaprio interpreta a su personaje del western, parece que se nos va el hilo de la película, parece que estamos viendo auténticamente un western. Pero un western ya nos lo ha dado Tarantino en Django desencadenado, en Los Odiosos 8. Todo eso para que en un momento digan, ¡corten! Y entonces Leonardo DiCaprio se enfade consigo mismo y no sé qué. Es que ya sabemos que el personaje de DiCaprio está rodando una secuencia de western, pero esa secuencia de western no nos la alargue durante 10 minutos. Si no aporta nada, estréchalo. Cuando Tarantino pretende filmar la cotidianeidad, es decir, hechos que no son ni excesivamente dramáticos, ni cómicos, ni de acción, ni de diálogos importantes, ahí es donde Tarantino fracasa. Porque pretende emular a los clásicos como Fritz Lang en Los Sobornados. Pero claro, el ritmo cinematográfico en la película de Fritz Lang es constante. Por eso la película solo son 90 minutos, no 160. Por lo tanto, yo creo que Tarantino debería de coger el metraje y decir, redúcelo un poquito. Redúcelo un poco, porque sinceramente yo, por ejemplo, hoy a la salida del cine, aunque es una película muy notable, que a mí me ha gustado, pero que tiene momentos un poco plomizos, decía, qué película más mala, qué pesada se me ha hecho, es un ladrillo, y yo lo entiendo.
O sea, yo lo entiendo, yo he estado oyendo o viendo otras críticas o leyendo otras críticas y con algunas, hombre, no, algunas cosas coincido, otras no. Pero en algunas cosas que coincido es que efectivamente a la película le sobra un poquito de metraje, sobre todo en aquellas secuencias donde Tarantino quiere filmar lo cotidiano y es ahí donde fracasa. Tarantino es un excelente director, por ejemplo, cuando tiene sus célebres diálogos con dobles sentidos, sus interpretaciones llevadas al límite, por ejemplo, la de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, la de, acordaos, por ejemplo, cuando se senta en Pulp Fiction enfrente de Eric, del personaje este que está en el bar y que le nombra el Salmo 25:17, el camino del hombre recto está constantemente amenazado por la tiranía de los hombres, no sé qué. Todo eso es un monólogo fantástico de Samuel L. Jackson. Ahí es donde Tarantino triunfa. Pero filmando cosas que no sean, digamos, muy extremistas en lo que refiere a diálogos, es donde Tarantino parece que no sabe lo que hacer. Al final de la película, prácticamente, cuando hay un grupo de personas que están subiendo por una colina, que quieren no hacer demasiado bien a los de Beverly Hills, intercala secuencias de esos personajes subiendo por la cuesta de Beverly Hills, o por una de las zonas de las calles de Beverly Hills, intercalado con secuencias con Leonardo DiCaprio, con Brad Pitt, dentro de lo que es el chalet de DiCaprio. Pues filma de todo ese trayecto, de esas tres personas, filma. Cómo sacan una serie de navajas, cómo doblan un recodo, cómo llegan a la casa, cómo intentan entrar, cómo charlan uno con el otro, cómo... Yo digo, es que, Tarantino, es que... A decirle, Quentin, es que nos tienes que filmar hasta la última farola de la urbanización de la casa de Leonardo DiCaprio. Son cosas que son innecesarias y que lastran mucho la narrativa de la película. Por eso dura 160 minutos. Esta película, con 120, 130, hubiera quedado maravillosa. No lastres tanto y no nos des más información de la que realmente nosotros necesitamos. No son fallos, desde mi punto de vista cinéfilo, no son fallos importantes. Pero claro, sales mejor del cine con un buen sabor de boca que no con la gente oyendo, es que es muy pesada, es que es plomiza. Es verdad, o sea, llega un momento que dices, la hora, Quentin, o sea, ¿nos tienes que contar algo o no nos tienes que contar o qué? Porque llevas 20 minutos en el que la película no ocurre nada. Por lo tanto, oye, por favor, sé un poquito. Por lo tanto, el ritmo de la película es muy desigual. Es muy desigual. Tarantino brilla en los diálogos, Tarantino brilla en la puesta en escena, las interpretaciones, se ha convertido en un director de actores fantástico. Pero a la hora de enlazar secuencias muy suyas, filmando lo cotidiano, aquí es donde ya el ritmo cae y la película se hace plomiza hasta que esperas otro acontecimiento importante. Es decir, lo que se llama, por ejemplo, muchas veces las set pieces, es decir, las secuencias de acción que rodadas o filmadas por Tarantino evidentemente son de diálogos, todos ellos muy chispeantes, con los dobles sentidos que muchas veces nos encantan. Pero claro, todo eso redúcelo un poquito. Es decir, no te recrees tanto en el paisaje, en el personaje, en la postura, en la mirada, no te recrees tanto y ven más al grano. 2 horas 10 minutos, 2 horas y cuarto, no más, hubieran sido una película que hubiera sido una obra maestra y la mejor de Tarantino. Sin embargo, por los continuos cambios en el ritmo que tiene esta película, yo la veo que es una buena película, una película muy notable, pero no es una película redonda. En lo que refiere a la parte técnica, aquí es donde Tarantino, la verdad es que se ha lucido por completo. Se ha lucido. Todo lo que es la recreación de los años 60 es absolutamente maravillosa. O sea, lo que son los coches, la música que suena de fondo, a veces de más, ya os digo. Temas muy escogidos, la recreación de cómo eran las fiestas en Hollywood de los años 60. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Sharon Tate y Roman Polanski llegan a la mansión Playboy. Todo lo que es ese ambiente hollywoodense de fiestas desatadas. Todo lo que es el vestuario, los coches, la actitud de los personajes, todo está maravillosamente recreado. Muchos de los personajes de esta película, ya no sean solo los principales, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, los actores secundarios, están muchas veces viendo la televisión en blanco y negro. Viendo la televisión porque además era uno de los elementos importantes dentro de lo que era la cultura popular pop de los años 60, finales de los 50 y ya en los años 60 en Estados Unidos. Y viendo constantemente series de televisión en las que Quentin Tarantino rinde constantemente.
homenaje. También rinde homenaje al cine en los carteles publicitarios que vemos. Vemos el cartel, por ejemplo, de una película que iba a estrenarse también en el año 70, en el 69, que fue Tora, 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 una película de la Segunda Guerra Mundial que narra lo que son los prolegómenos de todo lo que fue el bombardeo por parte de los japoneses a Pearl Harbor. También, por ejemplo, una secuencia en la que Sharon Tate asiste, por ejemplo, a una proyección en un cine de lo que es La Mansión de los Siete Placeres, junto con Dean Martin, con lo que es la dirección artística del cine, todos los carteles antiguos. Es decir, la meticulosidad que ha tenido Tarantino desde el punto de vista técnico, en lo que se refiere a la dirección artística y a la recreación de ambientes, es realmente maravillosa y fenomenal. La fotografía también es un guiño a esos años. El director de fotografía de esta película es Robert Richardson. A Robert Richardson, que a lo mejor el nombre no os dice nada, es el director de fotografía de Casino, de Martin Scorsese, en una ambientación muy parecida, porque Casino de Martin Scorsese también está ambientada a finales de los 60. Por lo tanto, la ambientación, la recreación es prácticamente la misma. Por ejemplo, se le saca máximo partido a lo que son los coches, todo lo que son los brillos de los coches estos largos, los Saigas, lo que son los Cadillacs, todo lo que es la dirección artística, la fotografía, el color, además en ese Ultra Panavisión, que yo lo he visto en un cine, en formato panorámico, tiene un brillo especial, la fotografía tiene un brillo especial, todo lo que es el vestuario, técnicamente se ha lucido aquí Quentin Tarantino de una manera providencial. Todo lo que es el aspecto técnico de la fotografía, el maquillaje, todo, es maravilloso. También los cameos de diversos personajes, por ejemplo, los cameos de diversos personajes que también formaban parte del cine y de la televisión de aquella época. Por ejemplo, Bruce Lee, Steve McQueen, Connie Stevens, a lo mejor no suena el nombre, pero Connie Stevens fue una actriz de televisión norteamericana que también hizo sus pinitos en el cine, pero que también tenía su propio programa y su show televisivo. Es decir, todos los guiños cinéfilos que tiene Quentin Tarantino en esta película son prácticamente innumerables, todos ellos. Desde ya no solo el vestuario, los decorados, los coches, la ambientación, la música. También Quentin Tarantino se luce en los movimientos de cámara, para nada convencionales. Quentin Tarantino utiliza mucho, por ejemplo, lo que son los puntos de vista cenitales desde arriba, los planos en contrapicado y en picado. ¿Os acordáis de la crítica que hice aquí de Faster Pussycat? En el que dije que Russ Meyer en Faster Pussycat había hecho célebre un plano de Barla, es decir, del personaje interpretado por Tura Satana, conduciéndose su coche y la cámara enfocándole desde abajo, en un plano en contrapicado, mejor dicho, en contrapicado desde abajo, enfocándolo en contrapicado mientras ella conduce un coche. Pues cuando Leonardo DiCaprio está haciendo una de sus películas, precisamente conduciendo un coche en una persecución, Tarantino se acuerda otra vez de Russ Meyer y lo que hace es un plano idéntico al que Russ Meyer hizo con Barla en Faster Pussycat. Aquí lo hace Tarantino con Leonardo DiCaprio. Para decirle, ¿te has acordado de Russ Meyer? Hay aquí también la razón por la cual, y lo veréis, de que Tarantino tiene mucho en cuenta a Russ Meyer en lo que es la violencia explícita, sobre todo al final de la película, en los planos cenitales, también, por ejemplo, en la manera en la que tiene de conducir el coche Brad Pitt, sobre todo, por ejemplo, cuando llega a descampados. Desde el punto de vista técnico, el protagonismo que tiene una zona desértica a la que llega Brad Pitt con un coche, que aparece el personaje de Bruce Dern, cómo la cámara sigue al coche de Brad Pitt, eso es muy de Russ Meyer también. Es decir, se le ven las influencias de Quentin Tarantino, quienes han sido también sus maestros, pero a su vez aportando, digamos, pues su punto de vista técnicamente más pulido que el que hacía Russ Meyer, pero con inspiración clara en Russ Meyer, pero de un punto de vista, ya digo, repetido, mucho más pulido. En definitiva, os quiero decir que Érase una vez en Hollywood es una película muy notable de Quentin Tarantino, donde brilla la dirección de actores, la interpretación, los guiños cinéfilos que tiene, porque aquí Tarantino, esta película es una carta de amor a una época del cine ya pasada, pero que él adora, una época del cine donde el cine de los grandes estudios ya prácticamente había desaparecido, pero que continuaba con producciones de serie B, que continuaba con producciones de más bajo presupuesto, esas precisamente a las que el personaje de Leonardo DiCaprio está interpretando y que Quentin Tarantino homenajea precisamente.
Es una carta de amor al mundo del cine que él adora, realmente. Realmente en ese sentido es una película maravillosa, con una buena narrativa, pero de vez en cuando lastrada por un exceso de metraje donde el ritmo decae por momentos en algunos aspectos de una manera importante. Pero que es una película, yo os digo, muy para cinéfilos. Si os gustó el cine de los años 60, muchos de vosotros, vais a ver muchas referencias cinéfilas. Referencias, por ejemplo, a personajes en series de televisión, en carteles de cine, por ejemplo, a lo que eran los antiguos carteles dibujados a mano, los antiguos póster. Hay, por ejemplo, las películas de Leonardo DiCaprio, más de serie B, evidentemente, aparece dibujado tipo a veces un poco de un modo caricaturesco, como se hacía en las películas de serie B de los años 60 y de los años 70. Todo está meticulosamente trazado por Tarantino para darnos una carta de amor de los años 60, al cine de los años 60, de finales de los 60. La presencia de personajes como Connie Stevens, como Bruce Lee, como Steve McQueen, todo eso lo atesora la película. Ya os digo, es una película para cinéfilos. Es una película que si uno conoce el cine de los años 60 un poco, se va a dar cuenta de muchos detalles. Si no conoce el cine de los años 60, no lo va a captar y no le va a encontrar, digamos, esa carta de amor de Tarantino hacia el cine. Pero para mí, yo creo que es una película muy notable donde los actores, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, se lucen fantásticamente bien. Tarantino se luce en lo que es la puesta en escena y la dirección de actores, pero que tendría que haber pulido un poquito más el montaje en lo que se refiere al alargamiento de secuencias que no aportan mucho al film. Y sobre todo mejorar un poco en la filmación de lo cotidiano de los personajes, que desde el punto de vista y que tiene Tarantino, yo creo que bastante en qué fijarse en los directores clásicos, que ya de por sí se fija, tiene que pulir esas cosas a nivel de dirección, pero que en todo lo demás triunfa. Si yo tuviera que darle una nota a Érase una vez en Hollywood, le daría un 8. 4 estrellas de 5. Ya os digo, si esta película se hubiera reducido en algunas secuencias o haber eliminado un personaje, algún que otro personaje que no aporta nada, la película hubiera sido clavada a una obra maestra y de las mejores de Tarantino. Pero para mí, digamos que, bueno, si le doy una nota de un 8, sí que puede estar entre lo mejor o más o menos de lo que más me gusta de Tarantino. Porque ya os digo que es un director, además, que, bajo mi punto de vista, no tiene un estilo definido porque plagia a muchos. La violencia exacerbada y los ángulos de cámara y los diálogos doble sentido es un plagio de Russmeyer. Muchos zooms, mucha puesta en escena y la textura de la fotografía recuerda a Sergio Leone. Y también lo que se refiere a la narrativa en los diálogos y en los planos secuencia a los directores clásicos, pero que tiene que mejorar en la filmación de lo cotidiano, mezclado con la propia acción de la gestión interna de lo que son las secuencias de sus películas. Si Tarantino logra pulir eso, nos encontraríamos ante uno de los mejores directores de la era moderna y contemporánea. Érase una vez en Hollywood es, digamos, una gran película y seguramente la mejor película de este verano. Yo ni he ido a ver ni la del Rey León, ni de la de Spider-Man. Estaba esperando, reservándome para Érase una vez en Hollywood. Una película de un director como Quentin Tarantino que para mí merece mucho más la pena que otras películas que prácticamente tienden hacia el infantilismo más rancio. Para mí Érase una vez en Hollywood es la mejor película de este verano, sin ningún género de dudas. Y puede que la gran carta de amor de Quentin Tarantino al mundo del cine. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla, para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Críticas Cinéfilas. Espero que os suscribáis al canal, es gratis, insisto. Un abrazo y hasta mañana.